Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con las clases de filosofía del tercer periodo. Vamos a retomar un tema que habíamos mencionado de manera muy rápida cuando hablamos un poco de Spinoza, que es la lógica NLP, lógica proposicional. Y lo vamos a retomar porque nosotros cuando lo vimos con, con Spinoza, digamos como que yo hice una presentación muy rápida para que ustedes conocieran, entendieran cómo era que Spinoza estaba construyendo su texto, pero en este momento nos vamos a centrar más en los conceptos que están detrás de la lógica de NLP, porque estos conceptos van a ser de mucha importancia en la construcción de la filosofía eh, que vamos a trabajar un poco más adelante, que va a ser una filosofía de corte analítico y de corte mucho más estructurado. ¿Sí? Nosotros vamos a entrar a trabajar algunos elementos de la sociología, algunos elementos de la antropología, para entender la influencia que ha tenido la filosofía en estos campos. Sin embargo, una de las cosas más importantes que van a tener estos campos es la forma como se van a trabajar los argumentos. ¿Sí? Es muy importante que nosotros aprendamos a, a entender y a identificar argumentos de manera correcta, no solamente en el sentido literario del término, porque en el sentido literario del término, pues para eso están las clases de español, sino en el sentido filosófico del término, ¿sí? Entender qué hay detrás de un buen argumento. Literariamente o en las clases de español ustedes pueden ver que la composición de un argumento está sustentada por unas garantías, por una información, por ciertos elementos detrás que sustentan teóricamente, no teóricamente, prácticamente un argumento. Entonces yo cojo y les digo, eh, por ejemplo, según las investigaciones realizadas por eh, la Organización de Naciones Unidas, de la mano con esta Organización de Salud Internacional, se me escapa ahorita el nombre, hemos encontrado que las personas que tienen eh, RH positivo, o bueno, A en general, tipo de sangre A, son más propensas a presentar síntomas frente al COVID. Esto se mostró viendo unos resultados en una investigación en la cual se trabajaron con 1.500 personas, de las cuales el 70% tenían RHA. ¿Sí? Entonces, si yo cojo y les construyo todo esto, ustedes van a decir, oh, ok, aquí hay un argumento completo porque es que hay una garantía, que es decir, se está trabajando, se está hablando de las Naciones Unidas, se está hablando de la Organización Mundial de la Salud, entonces esos sirven como garantes, son sujetos que causan garantía en esta información. Aparte de eso, hay una información que es que se hizo un estudio con tantos personajes y de estos personajes salió tanto esto, ¿sí? Aparte de eso, hay una conclusión de la información y es que por estos resultados que nosotros obtuvimos, entonces tales personas que son A, entonces tipo de sangre A, entonces tienen más propensas a tener, a presentar síntomas de COVID, y todo esto sirve para fortalecer un argumento o una propuesta mía que va a ser: las personas con tipo de sangre A deben estar en cuarentena y el resto no, por decir algo. ¿Sí? Entonces todo esto construye un argumento de manera literaria. Sin embargo, esta construcción puede ser entendida de esta manera muy general o también de una manera formal. ¿Por qué? Porque en la formalidad nosotros vamos a encontrar cosas que, aunque en el discurso parecen lógicas, en la formalidad no lo son. Entonces, por eso vamos a irnos metiendo un poco con estos elementos. Mm, Bien, este video va a ser muy corto, espero que nos haga más de 20 minutos.
porque, bueno, mañana les explicaré un poco la forma como vamos a continuar trabajando algunas de nuestras clases, especialmente las de filosofía. Creo que las de sociales no tenemos mayores cambios. Las de filosofía vamos a cambiar cosas a causa de este cambio de horario que hubo, este cambio de horas. Pero entonces vamos a entender lo siguiente, ¿sí? Vamos entonces ahora sí ya dejar de hablar tanto y abordar lo que es la lógica en LP o lógica de proposiciones. ¿Sí? La lógica de proposiciones o lógica proposiciones. Bien, entonces, la lógica en NLP, como habíamos dicho en algún momento, es una lógica que es, primero que nada, vamos a colocar acá, es una lógica formal y simbólica. Esto tiene dos, o sea, cada uno son definiciones diferentes. ¿Qué quiere decir que sea una lógica formal? Que lo que le va a importar a esta lógica es la estructura ahí, del argumento. ¿Sí? Es decir, no nos va a importar lo que significa el argumento, sino cómo está construido este argumento. Y la parte simbólica quiere decir que esta estructura va a tener unos símbolos. ¿Sí? Es decir, va a ser una proposición simplificada. ¿Sí? Digámoslo así, va a ser una proposición simplificada. Bien, como lógica proposicional, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos de cómo se construye esta estructura. ¿Sí? Esta estructura va a estar fundamentada en ciertas cosas. Entonces, la primera de ellas va a ser una proposición. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener en la lógica formal es una proposición. Ya vamos a explicar qué es. Y segundo, vamos a tener unas cosas que son los conectores lógicos. ¿Sí? Los conectores lógicos son aquellos que nos van a permitir entender en qué puntos y cómo se están conectando las proposiciones, ¿vale? Entonces, nosotros habíamos hablado de la proposición anteriormente. Entonces nosotros habíamos dicho que la proposición como tal es la idea detrás de una oración. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que va a ser una proposición. Va a ser una idea detrás de la oración. Nosotros trabajamos con diferentes proposiciones día a día. Si yo les digo, eh, este es los ejemplos que generalmente se usan. Eh, Está lloviendo, pues esto, ¿qué quiere decir? Pues que está lloviendo. ¿Sí? Si yo les digo, it's, creo que es esto, no, raining, así no es, espérenlo, ya. Ay,
Ya, había tenido un error. Toda proposición se escribe de manera afirmativa. Bien, entonces, si toda proposición se escribe de manera afirmativa, yo no puedo encontrar una proposición que sea no está lloviendo. ¿Sí? La proposición siempre va a ser su forma afirmativa. Bien, esto para entender las generalidades. Nosotros no nos vamos a centrar tanto en esto, sino en lo que esto va a significar. Bien. Los conectores lógicos, por otro lado, estos los vamos a hacer de azulito. Los conectores lógicos van a ser los siguientes. Esto los voy a mencionar muy rápido porque ya los habíamos visto. La conjunción, que va a ser la I, ¿sí? La disyunción, que va a ser la O, la implicación, que va a ser el sí, entonces, y la doble implicación, que va a ser el, vamos a bajarlo un poquito, el sí, solo sí, ¿sí? Entonces, todas estas van a tener una diferencia en la forma como yo presento estas proposiciones, ¿sí? Es diferente si yo les digo, si hay nubes negras, entonces está lloviendo, porque eso es esta de acá, una implicación. Así yo les digo, hay nubes negras o está lloviendo, ¿sí? Porque esta es una cosa de acá. Si se dan cuenta que el significado general. Bien chicos, qué pena. Bueno, iba en la parte de acá de la disyunción y la implicación. Entonces, si se dan cuenta, hay un significado diferente detrás de la forma de construir cada una de las oraciones. Y si yo digo, si yo por ejemplo cojo en un restaurante y les digo, ¿quieren sopa y seco? Significa una cosa diferente a si yo les digo, ¿quieren sopa o seco? ¿Sí? Porque parece ser que cuando yo les digo con el i, con la conjunción, yo les estoy dando la opción de ambas cosas. La respuesta a la primera pregunta, ¿quieren sopa y seco? Es un sí o un no. ¿Sí? Pero si yo cojo y les digo la disyunción, ¿quieren sopa o seco? Si ustedes me dicen sí, pues yo quedo como que, sí, quedo paila. Entonces, la respuesta de esa pregunta sería sopa o seco. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas transforman completamente la construcción de los argumentos. Y esto en filosofía va a ser muy importante porque en filosofía y en todo, o sea, digamos, lo digo en filosofía porque es el tema que estamos trabajando, pero si ustedes se ponen a analizar, esta forma de construir argumentos es muy importante porque es la que nos va a dar el pie de fuerza en nuestra argumentación de cara al público. ¿Sí? Si, por ejemplo, en los comicios electorales del colegio, cuando estábamos eligiendo a los representantes, alguno de ustedes hubiera dicho algo como, yo les prometo que vamos a tener, eh, no sé, mejoras en las canchas, por decir algo, mejoras en las canchas o mejoras en el almuerzo, o en la caseta, en lo que se puede comprar en la caseta. Si ustedes dicen eso y coge el otro y les dice, no, un momento, yo les prometo que vamos a tener mejoras en la cancha y mejoras en la caseta. Pues bueno, ahí uno dice, uy, ahí hay una diferencia. Y si coge aparte de todo Nelly y les dice, no, esperen un momento, porque vamos a tener mejoras en la cancha, sí. O sea, si tenemos mejoras en la cancha, entonces tenemos mejores en la caseta. Entonces uno dice, ok, entonces uno es una condición de lo otro. Para que pase uno tiene que pasar lo otro. Y si coge otro personaje, no sé quién, y coge y sale y dice, no, esperen, porque esto es más serio aún. Él dice, si y solo si tenemos mejoras en la cancha, tendremos mejoras
en la tienda, ¿sí? Entonces uno dice, ok, si se dan cuenta, entonces las relaciones que nosotros estamos construyendo en el lenguaje significan una cantidad de cosas muy diferentes. Y esta forma de significar es uno de los elementos principales en todo el ejercicio político, en todo el ejercicio discursivo, en todo este ejercicio de hablar con el otro. Aprender a entender cómo se construyen estas relaciones de conjunción, disyunción, implicación y doble implicación nos permite entender mejor las intenciones del otro y entender y proponer mejor nuestras propias intenciones, ¿sí? Finalmente, y me faltaba un último conector lógico que no es un conector, pero siempre se pone en la parte de conectores lógicos, es la negación, ¿sí? Es decir, si nosotros aquí estamos diciendo que toda proposición se escribe de manera afirmativa, ¿cómo hacemos para escribirla de manera negativa? Pues se coloca una negación y esto va a ser un no, ¿sí? No, ya. Un no antes de cada una de las proposiciones. Bien, chicos, esto ya lo habíamos visto, pero es importante recordarlo porque con base en esto es que vamos a trabajar ahorita inmediatamente en la clase, ¿sí? Con base en esto es que vamos a abordar las diferentes tablas de verdad que nosotros vamos a construir. No nos vamos a, o sea, no pretendo que ustedes se memoricen las tablas de verdad, pretendo que las tengan claras y las puedan usar, no que se las memoricen. Porque con las tablas de verdad vamos a empezar a ver si un argumento es válido o es inválido o es otorga algo al conocimiento o simplemente es una tautología, ese tipo de cosas, ¿vale? Que eso lo vamos a trabajar la próxima clase, en el video de la próxima clase, que es el viernes. Y con todo esto, con lo que veamos hoy, hoy martes, y lo que veamos el viernes, vamos a hacer entonces nuestro primer taller de la clase, que va a ser el próximo martes. ¿Bien, chicos? Bien. Espero que todos estén bien, espero que todos estén muy juiciosos, y después de esta clase, nos vemos entonces en Zoom. ¿Sí? Ya les debieron haber enviado, creo que si miran en la circular de académica, ya les debió haber salido a ustedes los links de cada una de las clases de cada uno de los profes, porque vamos a trabajar link eh, sin cambios, no me acuerdo cómo se llama, pero un solo link por cada profesor. Entonces, nada, nos vemos ahorita en la clase.